Hoy en esta clase vamos a hablar lo que es viviendo la identidad, la autoridad y el propósito en Cristo. Y hay unas preguntas. ¿Qué implica ser cristiano o cristiana? ¿Qué debe hacer un ser discípulo de Jesús? ¿Qué debe saber y cómo ha de comportarse fuera de la casa y de la iglesia un hijo o una hija de Dios? Necesitamos entender por lo menos quiénes somos para responder con autoridad y convicción a estas preguntas desde nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la identidad? El diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. Hay otra definición que establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Me gusta más esta. Lucas 3:38 dice que nuestro padre Adán era hijo de Dios. La identidad de Adán provenía de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad también proviene de Él. El problema fue que al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió esta identidad y por causa de ello, toda la raza humana fue forzada a vivir en un estado de confusión y pérdida constantemente de todo bien. En el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo de identidad de la historia. Nos robó nuestra identidad. Cuando el hombre peca, se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto con ella, pierde también el propósito y su razón de ser. Tuerce verdaderamente su destino. La comunión, es decir, la común unión que había entre Adán y Dios se rompió. Y el pecado había marcado una diferencia, porque se estableció una separación. Adán ya no se parecía a su padre, había perdido su identidad. Hoy en día el hombre se pregunta quién soy, por qué soy como soy, a quién me parezco, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y mediante estos interrogantes trata de encontrar su identidad perdida, pero esto solo podría tener una respuesta en quien nos dio su identidad en el principio, que es el Creador, el Padre, es Dios. Conocer nuestra identidad es una de las cosas más valiosas e importantes del ser humano. Cuando no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos. Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad. Y conociendo esta, sabremos cuál es el propósito por el cual fuimos creados y cuál es el destino que Dios preparó de antemano para nosotros. Hoy en día el maligno continúa engañando a la gente en esta área de su vida. Eso incluye a los cristianos. Porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad, más seguro será nuestro fracaso. Y nuestro fracaso sería la causa del aplazamiento de la instauración del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Hombre, porque Dios cuenta con nosotros para realizar una misión y nos da una identidad, nos delega una autoridad para entonces cumplir ese propósito y esa es la razón por la cual existes y también existe la iglesia y fue creada la iglesia. Como hijos de Dios queremos parecernos a Él, pero el enemigo es astuto y vino a la tierra dispuesto a qué? A robar, a matar y a destruir. Lo podemos leer en Juan 10:10. Otro de sus propósitos al robarnos la identidad es que no sepamos quiénes somos, de modo que nunca podemos vernos
como reflejo de la imagen de Dios. Y de esta manera no nos veremos como hijos de Dios, porque pensamos que somos demasiado insignificantes, pecadores y malos. Es necesario que meditemos en esto. ¿Qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, generalmente nuestra mentalidad de nuevo creyente no ha asumido aún las bendiciones que se nos han dado y seguimos sin conocer nuestra identidad. Aunque antes éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira, y hacíamos la voluntad de la carne, ahora nosotros en otro tiempo, que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre. Segunda de Corintios 5:18-21. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, estamos en el proceso de la santificación, tenemos una nueva manera de vivir, tenemos una nueva identidad, ya estamos completos para vivir la vida en abundancia que Cristo nos da. Pero para que todo eso se haga una realidad, tenemos que asumir esto en nuestra mente y aceptarlo por fe. Mientras, mediante la renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestra manera vieja de pensar. En Romanos 21:2 nos lo dice. Ahora, ¿cómo renovamos la mente para que con la nueva identidad en Cristo cumplamos el propósito de Dios? En Juan 15:16 nos recuerda que ha sido Él quien nos escogió y su propósito es para que llevemos fruto y fruto en abundancia y que ese fruto permanezca para que el Padre sea glorificado. El fruto que Dios quiere que tengamos es el fruto de su Espíritu. Gálatas 5:22-23. Pero eso solo es posible si le buscamos por medio de la oración y la lectura de su palabra. Si memorizamos esa verdad, si la creemos, vamos renovando nuestra mente y entonces nuestra vida será transformada. Y la manera en que me veo y trato a los demás va a reflejar lo que yo soy en Cristo. Y esto va para las personas que son irascibles, que son envidiosas, que son peleoneras, que tienen envidia, que guardan rencor, que guardan odio, que recopilan una memoria histórica de todo lo malo y lo bueno lo desechan. En Colosenses 3, del 1 al 17, nos da un panorama de las acciones que ahora como hijos de Dios debemos hacer. Es nuestra responsabilidad conocerlas y obedecerlas, a fin de que al ponerlas en práctica vayamos reflejando lo que ahora somos. Al mismo tiempo, en 2 de Pedro 1, del 2 al 11, y Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, nos siguen dando pautas de cómo vivir la nueva vida en Cristo. Y yo les invito a que estos textos los lean en sus Biblias y los mediten y los procesen. Porque en Cristo no solo Dios nos da identidad, también nos delega una autoridad para cumplir su propósito. En Lucas 10:19 dice que he aquí os doy potestad y sobre toda fuerza del enemigo. En 2 Timoteo 1:7 nos recuerda porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da una herencia y eso implica que somos coherederos, embajadores, copartícipes y colaboradores para hacer su voluntad y propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que cumplamos la obra de Cristo. Juan 14:12. Que vayamos y hagamos discípulos tanto en nuestra Jerusalén como hasta lo último de la tierra. Mateo 28:18 al 20. Lucas 24:48-49. Jesucristo dijo que Él regresaría hasta que se haya predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Así que cada generación tiene el privilegio y responsabilidad
de ser luz y sal en su familia, en su comunidad, en su ciudad, en donde quiera que esté y en su nación. Así como de bendecir otras naciones con sus oraciones y ofrendas, debemos alzar los ojos y conocer en dónde aún el Evangelio no ha llegado para unirnos a obedecer lo que Jesucristo nos manda hacer. Jesucristo dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, debemos seguir orando para que Él sea enviando más obreros a sus mies, cumpliendo así su voluntad de que nadie se pierda y lleguen al conocimiento de Dios. Y acuérdense que el conocimiento de Dios implica eternidad. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nuevamente nos recuerda nuestra identidad, pero reafirma el propósito, anunciar al mundo y compartir de él. Si realmente creemos que somos lo que somos, entonces empezaremos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y la identidad es quién soy. Autoridad es lo que Él me da y el propósito es lo que me toca hacer. Voy a repetir, identidad es quién eres. Autoridad, lo que Él te ha dado. Y propósito, lo que te toca hacer. Ahora, ¿quién soy yo en Cristo? Es una gran pregunta. En Cristo todas las cosas son restauradas. Solo en Él podemos recuperar nuestra identidad perdida. La Biblia establece claramente quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos. En Mateo 5:13, soy la sal de la tierra. En Mateo 5:14, soy la luz del mundo. En Juan 15:14, soy amigo de Cristo. En Juan 15:16, soy elegido por Cristo para llevar su fruto. En Romanos 6:18, soy siervo de la justicia. En Romanos 6:22, soy siervo de Dios. En Romanos 8:14-15, soy adoptado hijo de Dios. En Romanos 8:16, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. En 2 de Corintios 5:17, soy una nueva creación. En 2 de Corintios 5:18-19, estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. En 2 de Corintios 6:16, soy templo del Dios viviente. En Gálatas 3:26, del 4 al 6, soy hijo de Dios y Él es mi Padre. En Gálatas 3:27, estoy bautizado en Cristo y he sido revestido de Cristo. En Gálatas 3:28, soy uno con Cristo. En Efesios 5:30, soy miembro del cuerpo de Cristo. En Efesios 2:6, ya he sido resucitado y sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios 2:10, soy hechura de Dios, creado por buenas obras. En Efesios 2:19, soy miembro de la familia de Dios. En Efesios 3:20, el poder de Dios actúa en nosotros. En Efesios 4:24, he sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Filipenses 1:1, Colosenses 1:2, soy santo. En Colosenses 3:3, estoy escondido con Cristo en Dios. Colosenses 3:12, soy escogido de Dios, santo y amado. En Primera de Tesalonicenses 1:4, soy un elegido. En Primera de Tesalonicenses 5:5, soy un hijo de la luz y del día, no de las tinieblas. En Hebreos 3:14, soy participante de Cristo y comparto su vida. En Primera de Pedro 2:5, soy una piedra viva, sacerdote santo. En Primera de Pedro 2:9-10, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Primera de Pedro 2:11, soy extranjero, peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente. En Primera de Pedro 5:8, soy enemigo del diablo. En Primera de Juan 3:1-2, soy hijo de Dios y seré semejante a Cristo cuando Él regrese. En Primera de Juan 5:18, soy nacido de Dios. Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. En Cristo Jesús hemos restablecido nuestra identidad. Somos nuevas criaturas, justificadas, libres y llenas del poder del Espíritu Santo para cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Solo los que saben quiénes son podrán cumplir con su propósito en la vida. Quiero darte una pequeña reflexión
Dice que esta reflexión que había una vez en algún lugar que podría ser cualquiera y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos vivían felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, seguía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres en la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha la voz de tu interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntó el árbol, desesperado, cuando de pronto comprendió todo, y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzana porque no eres manzana, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, y tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llegó su espacio y fue admirado y respetado por todos. ¿Y tú? ¿Has dejado crecer el roble que hay en ti? En la vida todos tienen un propósito que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia de tu ser. Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu vida si no rindes tu corazón a quien te creó. Conocer a Dios es encontrar su propósito para nuestra vida. Sé como el árbol del Salmo 1:3, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todos estos textos bíblicos que les he dado, quiero que los repasen, que los estudien, porque sobre eso haré preguntas. Así que quiero esta semana que, que tienen para estudiar esta explicación, esta enseñanza, lo aprendan y lo metan en su corazón, mastíquenla, porque es necesario que conozcamos nuestra identidad, es necesario que conozcamos el propósito y es necesario que conozcamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, la autoridad que Dios les ha dado es para que ustedes cumplan un propósito.